Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code, y en esta ocasión vamos a hablar sobre módulos en JavaScript y las opciones que tenemos de módulos o especificaciones para poder hacer nuestro código más modular. Hay que recalcar de que actualmente ya hay algunas formas que ya no son tan comunes de utilizarse, porque ya tenemos herramientas que nos ayudan a utilizar código más moderno para evitar hacer todas estas cosas o soluciones que se usaban en el pasado, que actualmente se pueden usar, sí, pero digamos siempre nosotros buscamos hacer las cosas de una forma más fácil, y en las herramientas que tenemos como transpiladores como TypeScript, Babel y algunos empaquetadores nos ayudan mucho prácticamente a evitar hacer este tipo de cosas que normalmente se hacían antes. Es importante conocer la parte de los módulos, porque aparte que pues es como un conocimiento más que tienes, si en algún momento quieres, digamos, hacer alguna librería con soporte para varios entornos de ejecución, en este caso de JavaScript, pues es importante conocer cuál conviene más, cuál es el más recomendado. Por ejemplo, si quieres hacer algún script que tenga soporte para, no sé, para Node y también para el browser a la vez, y no tener que hacer librerías separadas, sino puedes tener un cierto bundle ahí, o puedes tener como dentro de un solo paquete ciertas especificaciones o formas de importación dependiendo del entorno, ¿no? Hay varias estrategias para usar. Espero yo hacer un video al respecto de eso más adelante, pero digamos que al final es lo mismo, ¿no? Tú tienes que ver qué entorno de ejecución vas a soportar, la forma en cómo se va a utilizar, y de esta manera tú vas a ver qué especificación o qué resolución de módulos vas a ocupar en tu librería, ¿no? Así que aquí quisiera comenzar con prácticamente una de las primeras formas de cómo se utilizaba, cómo se crean módulos o librerías pues en el pasado, ¿no? Algunos recordarán de que cuando queríamos programar o utilizar una librería como jQuery, primero tendríamos que importar jQuery como en una etiqueta script primero, y después nuestro código que utilizaba jQuery, ¿no? No podíamos hacerlo al revés, porque nuestro código no detectaba jQuery porque todavía no se había cargado, y eso daba un error, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo en pantalla de cómo se hacía normalmente antes. Y se utilizaba normalmente lo que es el patrón que tengo aquí, que sería immediately invoke function expression, que lo que hace prácticamente es crear un closure ahí y encapsula digamos todo el código que tenemos aquí de nuestro módulo o de nuestra librería en sí. Si no sabes, pues yo tengo aquí un video hablando sobre este patrón para indagar más a profundidad sobre cómo funciona, qué es. Y pues prácticamente esta era la forma de proteger, digamos, nuestro código, nuestra librería de código externo, ¿no? Para no sobreescribir variables, entre otras cosas. Normalmente es la única forma de exponer, digamos, nuestro módulo o nuestra librería mediante una variable que sí era global, y ya todos de ahí se colgaban. En este caso jQuery, que teníamos el signo de dólar o de pesos, y directamente ocuparlo, ¿no? De ahí toda la lógica de jQuery estaba dentro de todo esto de aquí. Entonces así era normalmente como se usaba antes la forma de modularizar o crear pequeños fragmentos de código para utilizar en nuestro browser, ¿no? ¿Cuál era algún problema aquí? Es que si teníamos varios scripts por archivos separados, pues se tendría que esperar el primer script, luego el segundo, luego el tercero, y eso hacía un poco lento la carga de nuestra página, nuestro código y todo eso, ¿no? Ahora hay otra que sería el AMD, que no tiene nada que ver con procesadores, sería Asynchronous Module Definition, definición de módulos asíncronos, que prácticamente es una especificación, como si fuera una propuesta de cómo podríamos nosotros utilizar, digamos, nuestros módulos, una propuesta de cómo resolver módulos de forma síncrona en nuestro código, ¿no? Y digamos, la especificación dice que podemos tener una función define de
en donde podemos recibir lo que son, digamos, las dependencias o definir las dependencias que vamos a cargar, y estas dependencias se cargan en este callback en el orden que se fueron pues prácticamente importando aquí, ¿no? Esta es una de las formas en cómo se puede utilizar. Podemos crear módulos en sí. Una de las librerías que quizás sea más reconocida de todas es Require.js, que digamos ocupa esa especificación y que nos ayuda, digamos, a hacer nuestro código más modular. Aquí de igual manera se carga de formas asíncronas los módulos. Una vez se cargan todos, se ejecuta el callback y aquí nosotros empezamos a programar nuestro código y digamos que las cosas que queremos exponer, en todo caso o queramos definir un módulo, ¿no? Y prácticamente esta era como la forma, digamos, de utilizar. Esta era otra forma de usarse. Y conforme va pasando el tiempo, pues obviamente esto va cambiando. Ahora, cuando salió Node, igual es otro entorno de desarrollo, otro entorno de ejecución, perdón. Y aquí la forma de exportar e importar módulos pues cambió, y de igual manera, ¿no? Porque no había una forma como tal, como estándar de qué importar, o sea, de cómo importar o exportar módulos. Entonces cada entorno pues prácticamente creaba su forma de hacerlo, ¿no? Y en el browser principalmente habían estas propuestas, como ya les mostré, que sería la de invocación inmediata y la de la definición de módulos asíncronos. Pero en este caso en Node ya se hacía de esta manera, o se hace todavía de esta manera, que tienes tu método required, cargas la dependencia que quieres utilizar y lo ocupas en tu código, en tu módulo, ¿no? Y las cosas que quieres exportar, pues simplemente pones module export, que normalmente es un objeto donde tú defines, digamos, todas las cosas que quieres exportar en ese objeto. Y el require prácticamente obtiene el objeto directamente y tú en tu código ya lo puedes utilizar. Aquí no hay pues tanta, digamos, pues tanto que decir, porque digamos que normalmente lo conocemos, ¿no? Ahora, aquí un problema, si en algún momento tú querías hacer una librería, por ejemplo, que trabajara o que funcionara en Node, que también funcionara en el browser, pero depende en el browser, digamos, como qué estrategia se está usando, si se está usando de la forma pues, tradicional, si se está utilizando la definición de módulos asíncronos. Entonces era un gran problema ver, digamos, hacer como un estándar de qué tipo de resolución de módulos se está ocupando. Entonces, por esa razón nació otra forma, que en este caso se llama Universal Module Definition, definición de módulos universales o universal, que prácticamente lo que hace es verificar qué tipo de estrategia de módulos se está ocupando, de resolución de módulos se está ocupando, y en base a esa resolución es que se utilizan, ¿no? Aquí está el ejemplo, que prácticamente esta es como la implementación, que si están usando, por ejemplo, TypeScript, yo he usado TypeScript, tú puedes definir ahí en cómo quieres, digamos, transpilar tu código y te puede generar algo similar a esto, ¿no? Tú puedes definir que quieres un UMD y te lo transpila de esa manera, puedes definir un AMD y así sucesivamente, ¿no? Pues la idea de aquí es, como se muestra en esta parte, es si define existe, bueno, es una función, existe realmente, y acá pues una propiedad que ya pues, tiene la especificación, entonces quiere decir que se está utilizando, digamos, este tipo de resolución de módulos. Pasa a las dependencias. Esto va a depender de cuántas dependencias pues estén ocupando, ¿no? Pero, y aquí el factory, que el factory prácticamente sería esta función que definimos aquí, y el módulo se va a ejecutar. No importa qué tipo de resolución de módulo esté, siempre se va a ejecutar aquí. Se supone que vas a poder ocupar tu código de forma normal, ¿no? En todo caso, si no, verifica si se está ocupando la tradicional de CommonJS, normalmente de Node. Aquí creo que también podríamos ocupar, creo que es utilizar lo que era de Browsify, no recuerdo el nombre. Pero bueno, si teníamos esta forma de importarlo, entonces se ocupaba de esa manera, ¿no? Y la otra sería la forma convencional, tradicional, de la parte de utilizar
o de forma global en el browser, ¿no? Que todo se engancha prácticamente en el Windows. Y al final, digamos, cada resolución, dependiendo tu proyecto, funciona, ¿no? Ok, actualmente ya tenemos lo que son los ES Modules o ECMAScript Modules, que son una forma realmente más limpia y entendible de importar y exportar módulos. Normalmente ahorita nosotros ya programamos lo que es, por ejemplo, en frameworks como Angular, React, Vue, entre otras plataformas que tenemos ahí, y nos incentivan a utilizar la forma, digamos, moderna de hacer importaciones y exportaciones en nuestro código. Y esto nos ayuda prácticamente, digamos, transpiladores como Babel o TypeScript, que nos permiten utilizar código moderno para empezar a programar, y estos se encargan de transpilar el código a un, digamos, JavaScript un poco más soportado por, en este caso, los browsers o los entornos de ejecución, ¿no? Que normalmente nosotros, como ya había comentado, podemos definir en TypeScript que escribimos en código moderno utilizando ES Modules, y le decimos que la resolución de módulos lo queremos como UMD, lo queremos como CommonJS, como AMD y así, ¿no? Pero prácticamente, digamos, estos bundles nos ayudan a escribir código más moderno. Actualmente, algunos browsers ya soportan, digamos, esta forma de trabajar, y lo único que tenemos que hacer es prácticamente poner una propiedad en el TypeScript, que sería types tipo, o especificamos tipo module, ¿no? Se los dejo aquí en pantalla para que lo vean. Y digamos que ya podemos tener esta forma de resolución de módulos para nuestro código. Ahora, en Node podemos utilizar también esto. En este momento creo que está en forma experimental, y lo podemos usar de dos maneras. La primera es que en nuestro package podamos definir el atributo o la propiedad type que tenga prácticamente el valor module, indicándole que vamos a estar utilizando ES Modules en nuestro código, ¿no? Entonces los módulos se van a resolver de esta manera en lugar de resolverlo como prácticamente CommonJS. Y la otra solución es que la extensión de nuestro archivo, en vez de que termine como .js, tiene que ser .mjs, que eso prácticamente le dice a Node que se está utilizando código con una resolución de ES Modules, ¿no? Prácticamente. Y así podemos utilizar este tipo de módulos en Node. Se está buscando realmente, obviamente, se está buscando que sea un estándar la forma de resolver los módulos tanto en Node como en el browser o en otros entornos que vayan a aparecer, ¿no? Esa es la idea, para no andar pensando o hacer los bundles o nuestras librerías más grandes simplemente por el problema de que en cada una de las plataformas se importa diferente, se usa diferente, entonces tenemos que crear bundles separados o hacer algunas otras cosas para que funcionen. Entonces la idea es estandarizar esto para que funcione pues estándar, ¿no? Y pues prácticamente esta es la forma este es el video que quería aclarar. Quería prácticamente mostrar las diferentes estrategias, las diferentes formas de cómo se iba evolucionando la parte de los módulos en JavaScript, porque en su momento yo también tenía la duda, ¿no? Principalmente me surgió la duda cuando que empecé a hacer librerías, entonces no sabía qué tipo de módulos ocupar, por qué existían tantos módulos y cuál era la ventaja de utilizar uno sobre otro, pero bueno, ¿no? Entonces quería mostrar esto. Si en algún momento tienen la duda de qué tipo de módulos usar, espero que este video les aclare esa duda para cuando quieran hacer sus propias librerías, ¿no? Entonces, si te gustó el video, dale like. Si tienes algún comentario, puedes dejarlo aquí abajo, y suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido, ¿no? Entonces, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.